Vamos a tomar contacto y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es un experto en Derecho Internacional, analista en Política Internacional, historiador y docente universitario. Doctor Rodríguez Mackey, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable por atender esta comunicación con RCR. José, encantado de estar con ustedes, muy agradecido por la invitación. Ayúdenos a entender un poco cómo se está moviendo el tema de Perú y las elecciones recientes en el tablero internacional, ¿no? En la comunidad internacional. Vemos que ya paulatinamente el Perú centra la atención de la comunidad internacional, ¿no? Porque hemos visto pronunciamientos de exmandatarios, ¿no? De centro derecha, pero también hemos visto en el otro ala, el ala izquierda, ¿no? Cómo se han venido generando pronunciamientos. Quizá los más saltantes han sido el pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana y también en la otra vereda como la del expresidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Ayúdanos a entender cómo es que está siendo visto en el tablero internacional, en la diplomacia internacional, el caso Perú y por qué resulta trascendente en estos momentos. Bueno, fíjate, José, es evidente de que el mundo siga atendiendo, concitado en el tema Perú porque van 2 semanas y todavía no hay una decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto escapa a la normalidad de todo proceso de elecciones en el país. Y sobre todo porque las diferencias entre los dos competidores es mínima. Estamos hablando de 40.000 votos que justamente son objeto, son motivo de la pugna, en tanto que existen un conjunto de actas impugnadas, observadas, que podría cambiar dramáticamente el escenario. Entonces, el mundo dice, ¿qué es lo que le está pasando al Estado peruano? Que tiene una constitución, que tiene un proceso político y que están a la vuelta de la esquina del 28 de julio y hasta ahora no puedan ungir jurídicamente al mandatario. Esto retrotrae todo. Mira, los asiáticos, la cuenca del Pacífico, la Unión Europea, el mismo Norteamérica, los países africanos como Marruecos, que es muy importante para el Perú, etcétera, todos están a la expectativa y los marcos empresariales de estos países, José, no quieren apostar por el Perú. En estos momentos está todo en stand-by, está detenido. Entonces allí ya te das cuenta de un enorme impacto porque quien quiere invertir en un país quiere hacerlo sobre la base de la confianza. ¿Y qué cosa es confianza? No es derecha ni izquierda, no es el capitalismo ni comunismo. Confianza es que ya tengamos un presidente electo, porque solamente se adquiere la condición de electo cuando recibe las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, y a partir de allí caminar democráticamente como corresponde los 5 años siguientes. Eso no tenemos. Más bien han aumentado las polarizaciones. Has visto el fin de semana, yo he recibido comunicaciones de la Unión Europea, de países asiáticos, de mis contactos, que han estado mirando Lima, los focos de las manifestaciones, las que podrían venir, las denuncias de irregularidades, otros hablan de fraudes. Es decir, de todo existe en este contexto y por si fuera poco, evidentemente las propias intromisiones que han habido por parte del presidente cuando llamó a Vargas Llosa o a otras personas que por cierto hasta ahora no sabemos a quiénes llamó, sería bueno saberlo. Entonces todo ese conjunto de cosas no nos refleja una imagen, digamos, cabal, totalizadora, ecuménica del país en el sistema internacional. Ahora, Andrés Pastrana el otro día explicaba que en el caso peruano merece toda la atención y él pone, fija todo su, digamos, la sustentación en que se ha concentrado en las últimas elecciones de Perú toda una
posición de parte del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahora en el caso de, están agrupados, ¿no? En el Foro de Puebla, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos la posición, ya le explicaba hace un momento, de Evo Morales, ¿no? Que también ha salido incluso a cuestionar, ¿no? La posición o la probable posición que pueda tener la OEA, en este caso con su presidente, con Almagro, ¿no? O sea, en esta lucha permanente que estamos viendo ya de posicionamientos ideológicos, ¿no? ¿Qué tanto se puede ir moviendo el tablero en la posibilidad que sea electo Pedro Castillo, ¿no? O sea, vamos a tener una confrontación abierta, nos vamos a acercar a otras realidades como la de Nicaragua, como la de Venezuela, donde ya la polarización es extrema. Fíjate, José, tú haces una pregunta muy de fondo y yo te agradezco por ello, como todas las que siempre haces. En verdad que aquí nos estamos encontrando una disyuntiva y entramos en una verdadera encrucijada, porque el gobierno eventual, hipotético, si acaso es ungido el señor Castillo, vamos a ver ese escenario primero, en verdad que no se conoce, no se sabe cómo va a ser, porque el señor Castillo ha sido elegido, ganó en primera vuelta para pasar a la segunda por el ideario del Partido Perú Libre del señor Cerrón. O sea, tenemos que ser claros. Y entonces, en la segunda, está como queriendo, entendemos, voltear el pastel del discurso político y ahora se aleja del señor Cerrón y dice que el señor Cerrón no va a ser ni portero durante el gobierno. Y entonces empiezan a surgirle en el propio seno del Partido Perú Libre amenazas internas, como las que hemos escuchado en las últimas horas, que no va a durar un año en el gobierno, si acaso no cumple el ideario, etcétera. Ese conjunto de cosas, evidentemente, lo pone en una situación vulnerable, porque si él se quiere apartar del señor Cerrón y va a estar, como también dicen, con esa izquierda light, que se llama izquierda caviar, que son todos los que se han acomodado en el último mes, que han ido a tocarle la puerta, que se han acercado, le han dejado su tarjeta, qué sé yo, hay allí ya un primer comienzo incierto para el señor Castillo, y eso evidentemente también genera suspicacia porque nadie quiere apostar por un gobierno que podría no estar definido. Definirse significa tener un correlato coherente con la misma línea con la que comenzaron el proceso. Eso ya es de por sí bastante complicado. Y en el otro lado, la señora Keiko Fujimori, que está lidiando para ganar jurídicamente el reconocimiento de las actas que podrían contener un número de votos que cambiaría drásticamente el contenido del proceso y el rumbo del proceso. ¿Te imaginas si es ungida a ella presidenta, legítima y jurídicamente? Bueno, va a tener una enorme vulnerabilidad a cuestas, porque comprenderás que la otra mitad del país, así está el país dividido en dos, no lo va a aceptar. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser consciente que a estas alturas del partido, lo que más me preocupa, lo que está pasando, es que cualquiera de los dos ungido presidente no va a tener legitimación. Un resultado electoral por la OMPE y decidido por la OMPE y una decisión de proclamación por el Jurado Nacional de Elecciones podría parir una consecuencia de vulnerabilidad. Ahí está el problema, porque la deslegitimidad no es un buen legado para 5 años de gobierno. ¿Ello qué significaría? Que vamos a tener una presencia permanente de adhesiones de la comunidad internacional en favor de uno y en contra de otro. Eso va a ser probablemente una constante en los próximos meses en el país. Me temo que sí. Si en estos momentos, como decías en tu pregunta inicial, ya hemos visto cómo, por ejemplo, Evo Morales, Alberto Fernández, en el caso de Argentina, el Foro de Sao Paulo, que yo llamo la metrópoli, es el laboratorio de la política exterior
de la izquierda latinoamericana, que ha venido también impulsando directa o indirectamente a la izquierda radical, están evidentemente introduciéndose en la vida interna del país, y también en el otro lado, ya has visto cómo mandatarios conservadores de la derecha se introducen en el país. Los dos distorsionan un frente interno así, nos tiene realmente desorientados. Y vamos a ver que la pugna interna también se va a trasladar a una pugna de discursos en el marco internacional. Y todo eso, lo único que va a hacer es restarle al Perú cuando quiera ir a un frente internacional a negociar, a ganar espacios para más TLC. Lo que van a decir es, miren, ustedes los peruanos no se definen y están polarizados, y eso no es bueno ni para el comercio internacional, ni para la política internacional. ¿Te das cuenta cómo se va creando una cadena de vulnerabilidades internacionales con enorme repercusión interna y cuyo origen está evidentemente dentro del Perú? Ahora, ambos candidatos, doctor Rodríguez Mackey, no le han puesto un énfasis necesario al tema de la política internacional, ¿no? Y estamos viendo que ahora sí la política internacional está muy centrada en el caso peruano, ¿no? Pero, para ser justos, en el caso pero de... fíjate, José, es curioso, ¿no? No, ninguno, es verdad que ha diseñado, hemos visto cuál va a ser su plan de política internacional, de política exterior. Pero como decía Carlos García Bedoya, lo que pasa dentro del Estado, el frente interno, se convierte en política exterior cuando se proyecta. ¿Qué vamos a exportar y proyectar? Inestabilidad, falta de criterio de madurez para saber perder o saber ganar, falta digamos, de coherencia para asumir lo que las instituciones tutelares digan, decidan. Eso estamos exportando al mundo entero. Estamos vendiendo, dando esa imagen internacional. Mira, cualquiera nos ve y dice, el Perú así está camino, tengo que decirlo, casi como una republiqueta, porque no es posible que nos encontremos entrampados en una situación donde más bien la actitud recalcitrante está primando de uno y otro lado, cuchillazos, machetazos de un lado, y de otro lado, como has visto también, las amenazas que vienen con distintos niveles y distintos calibres de distintos sectores de la sociedad. Ahora, en esta situación, doctor Rodríguez Mackey, pronunciamientos como el de la OEA, Naciones Unidas u otras organismos representativos a nivel internacional, ¿van a tener peso o esta fragmentación está generando una suerte de simple y llanamente no le hago caso a uno ni le hago caso al otro? Mira, qué bueno que lo digas. Yo, como sabes, he sido observador internacional de este proceso y de muchos otros en varias partes del mundo. Y yo creo que la OEA, la ONU y otras organizaciones internacionales se han apresurado al emitir su informe preliminar. Al día siguiente de la votación, dijeron, saludamos y felicitamos al Estado peruano porque el proceso ha estado impecable, etcétera. Esas cosas no deben hacerse en ese nivel de calificaciones. Porque mira lo que ha pasado las 2 semanas siguientes. ¿Qué va a hacer la OEA en estos momentos? ¿Acaso va a decir exactamente lo mismo? ¿Va a felicitar? ¿A quién va a felicitar si hay dos Perú prácticamente? Hay dos bandos, hay una suerte de pie de guerra que estamos viendo. Yo creo que la OEA y la ONU están llamadas como organizaciones internacionales a ayudar y a coadyuvar al equilibrio. Yo estoy persuadido que la OEA, que tiene una importante tradición observadora, que tiene una importante presencia con el señor Almagro, que entrarán en un nivel de mayor discrecionalidad para ser muy objetivos con lo que está pasando en el Perú. No se puede negar que hay queja, malestar. La mitad del país quiere saber la verdad de un proceso. Se quiere que los padrones sean entregados para que se conozca exactamente, como lo ha dicho el defensor del pueblo, son documentos e instrumentos públicos. Entonces, hace rato el señor Corbeto ha debido hacerlo. Todas esas cosas, cuando no se hacen rápidamente y en sanidad, contribuye a la especulación.
Yo creo que si el Jurado Nacional de Elecciones dicta un resultado final, mi posición no cambia. Debe aceptarse, pero cuidado con que lo haga sobre la base de haberse tapado las orejas y no haber escuchado bien todo el proceso, porque puede producir un resultado de convulsión social que nadie quiere para los peruanos. Ahora, en el ámbito internacional, usted hace unos instantes decía, ¿cómo es que se va a manejar eventuales gobiernos de Keiko Fujimori o de Pedro Castillo con algunas ya acuerdos, compromisos internacionales asumidos por el Estado, ¿no? El tema de los tratados de libre comercio. Hoy aparece una encuesta de Datu International, ¿no? Donde le preguntan, ¿no? Hay una pregunta donde dice, ¿no? Si está de acuerdo de mantener en vigencia los tratados de libre comercio, y el 78% de la población señala que sí está de acuerdo en mantener estos tratados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ingresa o se persiste en la tesis en el eventual gobierno de Pedro Castillo de revisar estos tratados? ¿Qué consecuencias pueden tener de inmediato? Mira, yo creo que sería una catástrofe internacional en nuestro relacionamiento. Mira, lo que más nos da plata a los peruanos son nuestras exportaciones, seamos claros. Y hoy día, en el siglo XXI, lo que a un país le permite justamente caminar, crecer y desarrollar son TLC. Cuanto más TLC tenga un país, mejor para que pueda salir adelante, la interdependencia, la interacción. El Perú es un país exportador de materias primas, entonces quedarnos sin TLC, retrotraernos, será la política exterior del cangrejo. Cuidado con eso. Eso sí nos puede llevar al abismo. José, mira, en la Cancillería peruana se viene trabajando desde hace muchos años en tener más TLCs. Si sube al poder el señor Castillo y el canciller de turno, no sé quién será, se condice con lo que dice Castillo, vamos a ver quién es, porque que yo sepa, en Cancillería es unísono que todos queremos más TLC. Si ya no los quiere o quiere renegociar un TLC, entonces estaremos pensando que hay una política exterior del arribismo. Es decir, hacer lo que quiere el candidato que se convierte en presidente y no los grandes intereses nacionales que, como muy bien dices, el 80% de peruanos quiere mantenerlos. ¿Qué significa esto? Que en términos de comercio internacional debemos seguir manteniendo política de Estado, José, no política de gobierno, política de Estado, es decir, el Perú que se siga vinculando con el mundo entero y tenga más TLCs, que es lo único serio para que el Perú pueda salir adelante. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quiero aprovechar esta conversación con usted para tocar un tema que en realidad también ya es el otro foco internacional, ¿no? La situación en Nicaragua, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos en la mirada a Venezuela, ¿no? Pero Nicaragua, en realidad, en los últimos años, sistemáticamente ya hay un copamiento total, ¿no? De toda la estructura política, económica, de manos de Ortega y su familia. Le digo esto ¿por qué? Porque Nicaragua van a haber elecciones en 5 meses, ¿no? Y en esta circunstancia, y esto es un hecho que ya empiezan a denunciar la prensa internacional, se han detenido a 16 opositores en 15 días, entre ellos a 2 candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua? Que los peruanos es importante que lo conozcan. Siempre ponemos el caso Venezuela, pero el caso de Nicaragua poco lo conocemos. Sí, gracias por la pregunta, José. Recuerdo mucho que en tu programa hace algún tiempo decía yo que habían 2 verrugas en el continente. Una era la Venezuela de Maduro y otra la Nicaragua de Ortega. Y no nos equivocamos, lo dijimos en tu programa por primera vez, recuerdo hace ya algún tiempo. Y aquí estamos frente al más opresor, al régimen más represivo de los últimos años en América Latina. Mira, lo que está haciendo Daniel Ortega es, como muy bien dices, encarcelar a todo aquel que es una amenaza para el 5 de noviembre. Cuando postule su esposa, te imaginas que actualmente es vicepresidenta de Nicaragua y que va a ser presidenta. O sea, este señor cree que la nepotimia es la regla, casi como en el derecho divino y en el tiempo de las monarquías absolutas.
se olvidó de que existe democracia. Desde el 2007 no deja el poder. Esas formas como ha venido ganando las elecciones, déjame decirte que son absolutamente cuestionables. Claro, pocos las dicen, más estamos concentrados en el tema represivo, que de por sí ya es importante, pero me hace acordar un poco a los tiempos del presidente Odría, que cuando era candidato mete preso a los que también querían serlo, y una vez en el frontón, y una vez que consiguió la victoria, los suelta a todos. Yo no sé si era eso el señor Daniel Ortega, pero lo que sí es cierto es que ha sobrepasado los límites de lo que significa el derecho político, los derechos humanos. Allí en Nicaragua basta que alguien diga algo para que inmediatamente sea detenido, apresado, encarcelado, maniatado. El caso de Cristina Chamorro, como has dicho muy bien, hija de la presidenta Violeta Chamorro, como sabes, el esposo muerto en su momento, toda la etapa sangrienta que vivió Nicaragua, con unos sandinistas que llegaron al poder otrora en su momento, que tuvieron incluso una mirada internacional positiva. Recuerda que el entonces Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, lo llegó a llamar, llegó a hacer un reconocimiento del grupo sandinista como grupo beligerante, te deberás acordar. Todo eso ha cambiado, y Daniel Ortega, yo creo que él está camino a consolidar su dictadura. Él no va a querer dejar el poder, y menos ahora en que sabe perfectamente que el Foro de Sao Paulo es una palanca que lo puede ayudar en ese proceso. Están acostumbrados a subvertir el orden, subvertir la tranquilidad para mantener el statu quo o para sacar gobierno. Mira lo que ha pasado ya en Chile, ya lograron el cometido, ahora una asamblea para cambiar la constitución seguramente, lo quieren hacer en el Perú, y así sucesivamente. Estamos viendo un conjunto de cosas que llaman muchísima la atención. Creo que la OEA, a la que le tengo tanto aprecio, debería fijar una posición ya en lo más inmediato sobre los recientes actos represivos, nada democráticos, jamás van a ser democráticos todo lo que viene haciendo el señor Daniel Ortega en Nicaragua. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Un abrazo.